nuestro colaborador de muchos años, Enrique Huesca, usted lo escucha, habla sobre inteligencia artificial, eh, sobre altísima tecnología, y ahora él pues fue nombrado, ya le decía, director general de esto que se llama American Society México, y la American Society México exhorta al gobierno de la presidenta Sheinbaum a actuar con rapidez, con transparencia, ante la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y 9 políticos más, subrayando que este tipo de colaboración no es opcional, sino una obligación derivada de tratados y acuerdos bilaterales. Enrique, te paso el micrófono, te escuchamos. Oscar Mario, auditorio, muy buenas tardes. Saludos a todos en este 1 de mayo. Pues sí, efectivamente, Oscar Mario, ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia y el presente caso en la Corte Sur de la ciudad de Nueva York, en donde, bueno, pues nos remontamos a un tratado firmado por el presidente López Portillo y que entró en vigor precisamente en 1980, donde se debe de acreditar un debido proceso y obviamente las autoridades de ambos países tienen que cumplir con una serie de requisitos y bajo este estándar debe de existir el delito en ambos países. En México el narcotráfico es un delito y también la calificación que ha dado los Estados Unidos no solamente a las organizaciones mexicanas anteriormente como delincuencia organizada, sino ahora son organizaciones terroristas de acuerdo a las nuevas disposiciones emanadas del año pasado en la orden ejecutiva aprobada por el presidente, firmada por el presidente Trump. En esta circunstancia, remontados al Tratado de 1978, que entró en vigor el 25 de enero de 1980, pues existen obligaciones de ambas partes. Obviamente, México está en su derecho de revisar el debido proceso y de acreditar el cumplimiento de estas pruebas. Sin embargo, no habíamos tenido una polémica tan extraordinaria como la cooperación que ha existido entre ambos países desde los 90. Y esto se puede revisar de todos los casos relacionados desde la muerte de Kiki Camarena, aquel agente de la CIA que murió a manos de autoridades y de narcotraficantes mexicanos. Pues ha habido una serie de procesos de extradición, algunos de ellos han tenido distintos fenómenos o de cooperación, ya sea estatal o federal, pero en esta nueva circunstancia obviamente estamos frente a funcionarios públicos y hay también un debido proceso en México, como es el juicio de procedencia que establece la Constitución mexicana. Sin embargo, aquí creo que la alerta que debemos de tener todos para la debida convivencia entre los dos países, porque a ambos países conviene el tratado existente y firmado por el presidente López Portillo, que entrara en vigor también en la administración del presidente López Portillo, en la época de Ronald Reagan, recordarán, hacia 1980, justamente en la necesidad que tenemos de generar esa cooperación en una vecindad. La relación de dos vecinos no tiene que ver con respetas mi espacio cuando conviene a mí y no respeto mi espacio cuando no me conviene a mí. ¿Qué quiere decir esto? Así como México tiene que salvaguardar su Estado de Derecho para defender y acreditar que exista un delito o que exista una presunción, dice el tratado, es decir, que se inicie una investigación y que pueda ser juzgada en los Estados Unidos, no tiene que ser cosa juzgada, simplemente tiene que haber una presunción y una evidencia suficiente. También tenemos una serie de obligaciones en la frontera, como salvaguardar nuestra propia entrada y salida de personas. Enrique, dame por favor 3 minutos, regreso contigo, tengo que ir a una pausa. Informar al auditorio que acaba de renunciar el secretario de Agricultura de México y Columba López será la nueva secretaria. Julio Verdegué, dicen, seguirá apoyando en temas internacionales del campo, pero repito, renuncia Julio Verdegué como secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo sustituye la agrónoma Columba López. Una pausa, Simos. Regresamos con Oscar Mario Beteta.
Bueno, regresamos con don Enrique Huesca, mi querido Enrique. Oye, independientemente de lo que estás comentando, que está muy interesante también el tema, repetir lo que acaba de publicar Anunciar al presidente. Donald Trump, sí, en relación a que dice, pues ya, vamos por Cuba, le dice a su enorme portaaviones que se acerque al país caribeño y pues ya, vete a saber si esta sí es la buena y qué estrategia va a utilizar. ¿Qué sabes de eso tú, Pues mira, el presidente firmó hoy una nueva orden ejecutiva que refuerza las sanciones, pero además por primera vez toma como enfoque todos los bancos extranjeros que han venido haciendo operaciones con la isla. Históricamente hay una serie de excepciones que se llaman licencias, pero la orden ejecutiva que hoy firmó el presidente no solamente abarca a los bancos americanos, como tradicionalmente estaba con algunas excepciones de operaciones, sino que es cualquier entidad financiera que haga operaciones con el gobierno de Cuba y con Cuba, suma a la minería y a la energía, donde México ha sido un jugador interesante en la venta de petróleo y de gasolina. Oye, y muy Entonces, importante, perdón que te interrumpa, muy importante, minerales raros, muy importante. Así es. Sí, bueno. Así es. Entonces son minerales raros, minería, energía, servicio financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que es un bloqueo total. No es el bloqueo de 1963 cuando la crisis de los misiles del presidente Kennedy y Nikita Khrushchev, que ya tenía algunas excepciones que se le daban a la Unión Soviética, sino esto básicamente rompe con toda esa prohibición, que por cierto, en la época, siendo presidente Adolfo López Mateos, México enfrenta esa crisis y siendo secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz, pues logra cabildear de manera correcta o de una manera muy audaz la posibilidad de que Cuba y México no perdieran relaciones en algunos sectores, en ese momento telecomunicaciones, energía y minería, y también servicios financieros. Hoy esta nueva orden ejecutiva deja fuera cualquiera de esos ámbitos de incidencia que pudiera tener la isla. Hay muchas operaciones que se hacen hacia la isla, no solamente históricamente con Venezuela, con México, con Nicaragua, sino también, o Bolivia, sino también hay operaciones que se venían haciendo desde la Unión Europea vía España y Portugal. Entonces ahora, operaciones financieras en materia y en materia de energía y en materia de minerales raros, como el caso de minería en general, pues están completamente fuera. Hay unas licencias que se respetan en la orden ejecutiva y bueno, pues lo que vemos es que el presidente está tomando las medidas que ha venido diciendo que se tendrían que tomar. Regresando a nuestro caso... Oye, perdón un segundo. Es que el Trump ha dicho, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo en Cuba, pero repito al auditorio, Donald Trump ha declarado hace unos momentos que tomará el control de la isla casi de inmediato en un discurso en el foro de inversión en Miami hace apenas unos momentos y dice de regreso lo que haremos después, independientemente de Irán, o sea, en paralelo, haremos que uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, se acerque a Cuba, se detenga a 100 metros de la costa y nos digan, presidente Donald Trump, muchas gracias porque se están rindiendo estos cobardes. O sea, pues el hermano de Castro, que ya tiene 94 años, y tipejo, que es como el títere, ¿no? El presidente de la nación caribeña. Pero hay que recordar que a finales de marzo Trump también afirmó que Cuba es la siguiente. Bueno, y están ahí. Le cerró la llave de todo, del petróleo, de alimentos, bueno, alimentos y medicamentos y todo lo demás, pues desgraciadamente siempre están totalmente escasos allá en Cuba. Se mueve mucha gente de enfermedades que no tienen ni con qué curarles, los hospitales son un desastre, en fin. Pero bueno, a ver, me voy a esto. Hace unos momentos, ¿qué tanto le vamos a creer y qué significa? ¿Quién sabe? Porque ya sabe cómo funciona la mente de Donald Trump. Pero Donald Trump declara en un foro en Miami hace unos momentos que independientemente... Así es. ¿Foro qué? Es el Forum Club, que es básicamente donde se congrega la diáspora cubano-americana, que es una de las más influyentes del mundo, junto con la comunidad israelí en los Estados Unidos. Bueno, y dice,
voy a regresar a mi portaaviones, el más grande del mundo, y que se acerque a Cuba, se detenga a 100 metros de la costa para que nos den finalmente gracias el pueblo cubano después de tantos años de padecer un régimen de terror. Bueno, eso es lo que acaba de anunciar Donald Trump. A ver, seguimos entonces, mi querido. Perdón que te interrumpa, pero es muy importante. Ahora, No, al contrario, si lo Oscar van a Mario. hacer, si lo van a hacer de inmediato, si significa que mañana comenzará, pues yo no sé, una incursión terrestre en la isla. No sabemos absolutamente nada porque es, como decimos, depende cómo le caiga el jugo de naranja a Trump en la mañana, ¿no? Pero bueno, vas, mi querido señor Huesca. No, Oscar Mario, yo creo que es muy importante en esta coyuntura y voy a un poco, vamos a irnos más allá de Sinaloa, más bien al hemisferio occidental. El presidente Trump ha vuelto la atención de los Estados Unidos y de la economía más grande del mundo y del país más desarrollado del mundo y del el ejército más importante y relevante por muchos factores y muchas mediciones, más allá de las controversias que quieran algunos especialistas latinoamericanos y asiáticos disgregar al respecto. El presidente Trump ha vuelto la vista de los Estados Unidos al hemisferio occidental. Como lo hizo James K. Polk en la invasión de México, recordaremos cuando ondeó la bandera norteamericana en Palacio Nacional, cómo lo hizo el presidente Taft en su momento en su discusión con el presidente Díaz, cómo lo hizo el presidente Nixon en sus discrepancias con el presidente Díaz Ordaz en la isla de Coronado en San Diego, etcétera, ¿no? Es decir, los Estados Unidos han vuelto su mirada hacia la región. En 1898 expulsan a España de esta región y le quitan Puerto Rico, Cuba y pierden las Filipinas, la gran tragedia de la monarquía de Alfonso XIII. Pero bueno, los Estados Unidos ha tenido muchos momentos en los que tiene que dar atención al mundo, como fue en el caso del presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial o del presidente Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, pero siempre ha vuelto a su hemisferio. Somos una región hemisférica y somos una región muy especial en el desarrollo y en el futuro del mundo. El continente americano sigue siendo la gran la esperanza de Occidente y eso lo saben los propios europeos, donde han visto pues una desbandada de su influencia desde el siglo XX y muy acumulado ya en el siglo XXI, ¿no? Entonces, hoy que tenemos un presidente que centra su mira en el hemisferio occidental, que busca que la política de America First Policy es decir, primero América, y esto puede tener muchas ventajas para el hemisferio. ¿Por qué? Porque vemos muchísima más inversión regresando a Argentina. También vemos inversión regresando a Chile, Colombia tendría posibilidades junto con México y sin lugar a dudas se vuelve muy atractivo el caso de Venezuela. Cuba es un tema pendiente y yo creo que aquí es donde México, quien tiene un andamiaje de tratados como el que mencionábamos, los tratados de extradición o el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte firmado en el año 2003 entre el presidente Bush y el presidente Fox, o por qué no decir la iniciativa Mérida que se aprobó en su momento, o los propios tratados como el TEMEC. Es decir, México tiene una serie de andamiajes. También tiene tratados fronterizos en materia de, obviamente, definición de fronteras, o tiene una serie de conversaciones abiertas por el hoyo de la Dona en el Golfo de México y los límites marítimos, como también tiene un tratado referente al agua y la cuenca del Colorado que baja hacia nuestros estados del norte, etcétera. La relación de vecindad entre los dos países, hoy que está la atención de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, no podemos olvidar que estamos nosotros prácticamente en el centro de esta política hemisférica. México, fuera de la política hemisférica occidental, pues no hace mucho sentido. Más bien diría, es el primus inter pares en esta política hemisférica. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos una enorme oportunidad de sacar adelante una relación estratégica que va mucho más allá del comercio, que la vecindad entre dos pueblos y entre dos hermanos. Ayer un notable y estadista mexicano me decía, al final somos como dos cuates, ¿no? No somos gemelos idénticos, pero al final somos hermanos, ¿no? Nacimos juntos, uno en 1776 y el otro en 1821, pero al final somos
pueblos hermanos que aspiramos a una república democrática, a una república federal, que creemos en un sistema constitucional de división de poderes, que tenemos un jefe de Estado que a la vez es jefe de gobierno, tenemos muchísimas más similitudes que diferencias. Y al final somos americanos, todos somos americanos en estos 250 años, unos estadounidenses y otros mexicanos. Y tenemos en esa vecindad que cumplir con nuestras responsabilidades y pensar, no es solamente una relación de mercado y de tianguis, no es solamente vender aguacates y comprar vehículos, es una relación de hermandad, es una relación de vecindad y de seguridad. Si tú descuidas tu casa y se me meten tus perritos y tus perritos hacen daño en mi casa, yo tengo el derecho de pedir que ordenes y que tengas el cuidado de defender, de proteger y controlar tus propios problemas. Eso lo requiere México de los Estados Unidos y eso lo requiere los Estados Unidos de México. En una relación de vecindad y de hermanos se requiere responsabilidad, porque los privilegios conllevan responsabilidades. Esto ya viene desde Jean Baudin. Entonces, hoy los mexicanos tenemos el privilegio y los americanos tienen el privilegio de tener la relación más importante del hemisferio occidental. En esta coyuntura donde vemos a Venezuela, a Cuba y en una recomposición sistémica para la propia Europa que está realmente puesta en jaque si no resuelve su autodefensa, porque ha vivido amamantando o ha vivido dependiendo o ha vivido, y me perdonará hoy la Comunidad Europea y la Unión Europea, pero al final de cuentas la salida hoy de tropas de Alemania y la próxima salida de tropas de Italia, lo que quiere decir es, ya llegó la hora también de que los europeos sean responsables no solamente de su boca, sino de su presupuesto. Así como tienen un estado de bienestar, tienen que tener la capacidad de autodefenderse. Los contribuyentes norteamericanos no tenemos por qué pagarle la defensa a nadie. Lo mismo en esta recomposición de órdenes es donde México puede jugar un papel fundamental de cooperación, de atención, de defensa a los intereses hemisféricos, porque a nosotros, a nadie más conviene, más que a los mexicanos, que no haya políticos narcoterroristas y que no haya narcoterrorismo en México, como tampoco debe de haber en Guatemala, como tampoco debe de haber en Nicaragua, como tampoco debe de haber en los propios Estados Unidos. Entonces, la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra la corrupción de las instituciones es el corazón precisamente de esta estrategia hemisférica. Es el hemisferio occidental el que se está sacudiendo y México y Estados Unidos tenemos la enorme oportunidad de construir el futuro de la relación basado en el respeto, en las instituciones, en la competitividad, en la prosperidad, en la generación de clases medias y, por supuesto, todo centrado en la innovación y en el uso adecuado de nuestros recursos. Al final de cuentas, no hay forma de que dejemos de ser hermanos y dejemos de ser vecinos. A nadie conviene más que a nosotros buscar una relación cercana, de hermandad, de igualdad y de respeto. Las mismas necesidades que ha tenido México en su momento, las ha tenido que acreditar los Estados Unidos. Las mismas necesidades que ha tenido Estados Unidos, ahora las tiene que acreditar México. Así como México ayudó en Katrina, así los Estados Unidos ayudaron a México en la crisis, en la terrible crisis que vivió económica el país, en el error de diciembre del 94. Entonces, así como los Estados Unidos refinan nuestro petróleo en Deer Park, dada la incapacidad que tenemos de producción y de refinación en México, o así como en Houston tenemos la capacidad de volver a replantear el Plan México, tenemos una enorme oportunidad de construir relanzar la relación de dos presidentes que tienen la enorme convicción de buscar lo mejor para sus pueblos y la prosperidad en el bolsillo de sus pueblos. La relación de México y Estados Unidos, la relación de Estados Unidos y México es solamente una oportunidad de prosperidad para la construcción de clases medias. Y para eso necesitamos comprometernos. No puedes pedir beneficios de matrimonio si no te comprometes en matrimonio. Y para eso, pues necesitamos honrar nuestros tratados, nuestros acuerdos de las dos partes. Y es ahí donde creo que debemos de trabajar más actores y cuidar estos puentes de comunicación precisamente para volver a recuperar la confianza entre no solamente las instituciones, sino sobre todo que no se pierda la confianza entre estadounidenses y mexicanos y estadounidenses. Al final, el corazón de nuestra relación, Oscar Mario Auditorio, pasa por ciudadanos, por empresas, por organizaciones de la sociedad civil y por todos aquellos que hacen el milagro americano, que suponen los dos países quizás más relevantes culturalmente, económicamente y lingüísticamente en la región.
¿no? El primer país angloparlante del hemisferio y el primer país hispanoparlante del hemisferio. Estados Unidos y México juntos pueden realmente dirigir el futuro y la prosperidad, no solamente de la región, sino probablemente del mundo. Pero para eso hay que tener humildad, generosidad y muy buena memoria de ambas partes en lo que hemos firmado, lo que hemos acordado y lo que queremos construir juntos. Queremos producir en este país y queremos vender en aquel país, queremos que ellos nos vendan y además puedan producir, tiene que ser una relación de ganar-ganar. Y para eso tenemos que dar pasos hacia nuestra confianza, honrar nuestras palabras y defender con capa y espada, como se diría en castellano, el Estado de Derecho, las libertades de comercio, las libertades económicas, proteger a la pequeña y a la mediana empresa, defender los derechos de la iniciativa privada y, por supuesto, defender a como dé lugar la estabilidad, la seguridad de nuestras familias para que siga existiendo inversión, prosperidad y paz, que es lo que tanto desean el sur de los Estados Unidos y todo México. Pues qué bueno que hablas de ese empate entre cuates o gemelos que dijiste, mi querido Enrique. Estoy parafraseando un estadista mexicano Sí, que no sí. quiero citar, pero efectivamente me pareció una analogía magnífica de, Sí. de un gran estadista mexicano que me hizo ayer favor de tener una conversación cuando yo venía llegando de los Estados Unidos, que es, al final no somos iguales, no somos idénticos, y gracias a Dios no somos idénticos. Debemos de estar muy orgullosos los mexicanos de cómo somos y los americanos de cómo somos. Yo soy México-americano, entonces soy un híbrido todavía dentro de estos cuates. Pero en esa mezcla, pensemos en la visión de Vasconcelos, Oscar Mario Auditorio. Él hablaba de la raza cósmica, pues probablemente la cultura cósmica es la cultura méxico-americana, es la cultura Mexican-American, porque al final tenemos enormes capacidades como cuates. Somos distintos, no somos iguales. Uno es rubio y el otro es más moreno. Pues sí, pero uno es muy hábil y creativo y el otro es mucho más estructurado y racional. Eso nos hace pueblos magníficos, con una enorme capacidad de creación. Y además, Oscar Mario, no nos olvidemos, cuando vemos la Ciudad de México, vemos a los pueblos originarios, cuando vemos los campos militares de Gettysburg o vemos el de Mol, al final somos pueblos magnánimos y magníficos los dos, nos guste o no. Los Estados Unidos es un país magnífico y magnánimo, y lo ha sido con el mundo en muchas guerras mundiales. Y México es un país magnífico y magnánimo. Lo fue con Japón en su terremoto en el siglo XIX, lo fue con los Estados Unidos en Katrina, y lo ha sido con el mundo cada vez que se necesita. Es hora de construir puentes entre Estados Unidos y México y dejarnos de tonterías y de discrepancias al pie de la letra. Tenemos que honrar nuestro matrimonio y nuestra relación de cuates y de hermanos. Enrique Huesca, extraordinaria reflexión. Estás recibiendo muchos comentarios, te felicitan. Además, siempre muy claros y muy bien fundamentados. De veras que te aprecio mucho. Fue una forma muy importante y muy interesante de tratar de resumir parte de lo que requiere México en estos momentos cuando se tensa la relación con los Estados Unidos, ¿no? Así es, Oscar Mario, y muchas gracias por siempre darnos el espacio y gracias a todos por seguir construyendo esta relación tan importante que es esta comunidad americana, que somos todos estadounidenses y mexicanos. Enrique Huesca, director de la American Society de México. Gracias, mi querido Enrique, y felicidades por esta reflexión tan interesante. Oye, si quieres nada más, antes de despedir, vamos a escuchar juntos lo que dijo Donald Trump hace unos momentos en un foro allá en Miami. Y digo, ya lo conoce usted, prácticamente dice, ahora sí ya voy por concretar lo que he prometido desde que estamos pues en pláticas con el gobierno cubano. Voy a hacerlo ya de manera pues tajante, y habla de que va a acercar a su portaaviones, el más grande del mundo, a 100 metros de la costa cubana. A ver, esto es lo que acaba de decir el señor Donald Trump hace apenas unas horas allá en Miami. No, Cuba's got problems.
No, Cuba tiene problemas. Primero terminaremos el trabajo con uno. En el camino de regreso de Irán, haremos que uno de nuestros portaaviones, el más grande del mundo, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, que entre, que se detenga a unas 100 yardas de la costa y ellos dirán, oh, muchas gracias, nos rendimos. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué sucede mañana y de qué humor se levante el señor Donald Trump.